se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa número 3 de este Congreso Internacional de Literatura Comparada. El día de hoy tendremos pues esta mesa que está orientada hacia otros soportes para la literatura y se trabajará el eje relaciones entre traducción y literatura comparada, el diálogo entre la literatura y otras prácticas artísticas, cine, teatro, artes visuales, música y relaciones inter y transmediales. Tendremos esta mañana para nosotros mm, tres ponencias diferentes. Hay una variación en el programa que teníamos. María Llorens no podrá acompañarnos. Según lo establecido dentro del programa, cada ponente tendrá 20 minutos para su disertación y yo como moderadora pues les avisaré con el icono de un relojito que encontré por acá cuando falten 5 minutos para que entonces estén atentos y atentas y respetemos pues el tiempo. Transcurridas las diferentes presentaciones, tendremos un tiempo para preguntas y comentarios de las personas asistentes. Y entonces, sin más preámbulo, pues daremos comienzo. De acuerdo con el programa también, pues iniciaríamos con la doctora Émilie Didot. Sin embargo, no la veo conectada. No tenemos noticia de si podrá o no acompañarnos. Por tanto, pues seguiremos con la segunda persona ponente y haremos la variación si logra ella conectarse. Bien. Escucharemos entonces, abrirá esta mesa el doctor Fray Francisco Naoe, quien pues tendrá una ponencia que se titula La heteroglosia italiana de Quevedo y Milton. Fray Francisco Naoe posee un doctorado en literatura renacentista por la Universidad de Nevada y actualmente es profesor asistente de artes liberales en Zaytuna College en la Universidad de Berkeley. Sus áreas de especialización son los estudios renacentistas, anglo-italianos, las literaturas del Renacimiento y medievales, la retórica clásica y del Renacimiento y la ciencia retórica. Vamos a escuchar entonces al doctor Fray Francisco Naoe. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación de presentar. Empiezo con Mikhail Mikhailovich Bakhtin, el cual sostiene que la novela moderna constituye el género idóneo para el despliegue de la heteroglosia. Sin embargo, Francisco de Quevedo y John Milton se distinguían por medio no de la prosa, sino de la poesía petrarquista, escrita en la misma lengua de Petrarca. Nacida quizás del plurilingüismo de la lírica medieval, el uso literario del italiano por parte de extranjeros representa un fenómeno lingüístico y literario hasta ahora poco reconocido y menos estudiado. Conozco dos excepciones a esta regla general. Uno de los estudiosos que ha investigado el tema es Mario Melchionda y el otro es un colega suyo, Furio Brugnolo. Ambos pertenecían a la Facultad de Letras de la Universidad de Padua y diré más sobre ellos en unos momentos. Mi interés en la heteroglosia de Quevedo y Milton representa un esfuerzo por profundizar nuestro conocimiento de esta rareza artística, la cual, no obstante, tiene una larga historia que data, al parecer, de los comienzos de la literatura italiana. Aparte de ellos, una breve lista de otros luminarias en esta categoría incluiría a Rimbaud de Vaqueras,
Louise Labbé, Michel de Montaigne, François-Marie Arouet, o sea, Voltaire, Wolfgang Amadeus Mozart, George Gordon, Lord Byron, Nikolai Vasilievich Gogol, James Joyce y Ezra Pound, quizás otro también. Por actitudes reaccionarias que surgen del romanticismo, la poesía heteroglósica de Quevedo y Milton no se ha valorado en la crítica moderna. Por consiguiente, nadie ha propuesto una aplicación de cómo estos poetas, tan exigentes e innovadores en la poesía polisémica de sus propias lenguas, pudieron intentar tan audaz tarea en el Volgare de Dante. Por lo cual, en esta ponencia propongo que tanto el castellano como el inglés eh, aprovecharon los principios de imitación que Quintiliano atribuye a Dionisio de Halicarnaso para poder montar actuaciones tan dinámicas del petrarquismo mediante el idioma original del género. Ahora, permítanme explicar mi método. Es bastante simple. Mi, mi esperanza es ofrecerles una explicación de cómo creo que Milton logró su alto nivel de composición poética italiana y de allí preguntarles si podríamos o no encontrar evidencia de disposiciones u oportunidades semejantes en Quevedo. Mis propios estudios literarios se centran principalmente en el campo de lo que llamamos transacciones anglo-italianas, por lo cual tratar de una figura como Quevedo y al hacerlo adentrarme, digamos, en las aguas del siglo de oro, me sitúa en mares desconocidos. Lo sé, me atrevo a hacerlo en parte por admiración e imitación de la audacia de Milton y Quevedo, quienes se lanzaron hacia costas indiscutiblemente extranjeras. Milton sabe perfectamente lo que hace y lo peligroso que es la tarea que se ha propuesto. De hecho, en su canzone dice: Così mi van burlando, altri rivi, altri lidi ti aspettan, e altre onde nelle cui verdi sponde spuntati ad or la tua chioma, l'immortal guiderdon d'eterne frondi. Así se burlan de mí. Otras corrientes, otras orillas te esperan y otras olas en cuyas costas verdes brota tu cabello a una hora, el guía inmortal de las hojas eternas. No tengo ni idea si esta traducción mía en castellano es buena o no, pero al menos se puede ver que el propio Milton ha considerado cuidadosamente los riesgos que corre al intentar alcanzar la gloria poética en el idioma de Petrarca. ¿Por qué haría algo tan incierto y que con tanta probabilidad le traería el ridículo? Según él, porque, dice mia donna, il suo dire il mio cuore, questa è la lingua di cui si vanta amore. Mi dama dice, y sus palabras son mi corazón, esta es la lengua de la que se jacta el amor. Ok, sí, claro que sé que el castellano también es una lengua civilizada. No obstante, quiero señalar que durante el siglo de oro, el idioma de la diplomacia en toda Europa occidental era el italiano, no el francés. El inglés ni siquiera era la peor pesadilla de nadie. Ahora bien, ¿a qué se debe la prominencia del italiano en los asuntos internacionales de la época? Pues la península itálica era una mezcolanza de frágiles repúblicas cívicas y pequeños principados, a menudo en decadencia.
Los franceses arrasaban sistemáticamente con las ciudades del norte y los aragoneses gobernaban desde Nápoles hacia el sur. En realidad, la influencia de Italia derivó de dos cosas: las extensas redes de sus instituciones bancarias y la poesía amorosa petrarquista, o sea, amor y dinero. Y por el momento, nuestra tarea es mantener la mirada puesta en la poesía petrarquista, o sea, el amor. Dos obras relativamente recientes de críticos italianos merecen una consideración detallada. En primer lugar, Mario Melchionda analiza las implicaciones de que Milton haya enmarcado el ciclo de sonetos italianos con sonetos en inglés temáticamente relacionados, tal como aparecen en las ediciones de 1645 y 1673. Los dos, o sea, las dos ediciones de los sonetos tendrían como punto de partida temático el encuentro del poeta con la dama petrarquista idealizada aquí llamada Emilia. Concebir la secuencia de sonetos italianos como parte de una secuencia de sonetos en inglés reformula toda la empresa como una meditación lírica sobre la naturaleza de la autoconciencia poética y ancla la poesía italiana en las preocupaciones temáticas generales que gobiernan la producción literaria políglota de toda la vida de Milton. Melchionda señala que los poemas italianos muestran el tema del amor que se entrelaza, incluso se somete a la reflexión sobre cómo producir poesía en otra lengua, la lengua elegida de la poesía de amor. El encuentro con la dama representaría un encuentro con la poesía italiana, y los poemas que la narran serían, por tanto, poemas que se narran a sí mismos, a su autohacer. El audaz salto del joven amante a la lengua vernácula petrarquista y su posterior regreso a su lengua materna es ingeniosamente paralelo al papel edificante y saludable que desempeña el aprendizaje del italiano en toda la formación intelectual del poeta de Londres y su posterior producción poética en inglés también. En el breve tratado On Education de 1644, Milton considera que el italiano está al mismo nivel literario del griego, del latín, del hebreo. El volgare toscano no es solamente la lengua de la que se jacta amor, sino la única lengua común europea apta para entrenar a un hombre para desempeñar con justicia, habilidad y magnanimidad todos los oficios, tanto públicos como privados, de la paz y la guerra. Así lo dice en el tratado. Ahora bien, esta idea aplicada a Quevedo coloca bajo una nueva luz el servicio diplomático del poeta a don Pedro Telles Girón en Italia a partir de 1613. Como sabemos, en 1620, el duque de Osuna se vio obligado a regresar a España para responder de los cargos contra él. Quevedo, que también estuvo implicado en las secuelas de la famosa Conjuración de Venecia de 1618, regresó a España siguiendo los pasos de su patrón. Aquí tengo que detenerme un momento para explicar mi hipótesis sobre la relación entre el petrarquismo y la política, aunque por limitaciones de tiempo no puedo delinearla en su totalidad. El vínculo entre la poética petrarquista y el servicio diplomático o militar en las grandes luchas europeas de la época no es casual.
Las universidades, los bancos, los gremios y en especial la práctica cotidiana de humanismo cívico de Italia dejaron impresiones duraderas y transformadoras en generaciones de visitantes desde Chaucer hasta Quevedo y Milton. El dinamismo italiano, en especial su exposición dedicada de la cultura intelectual a través del medio embriagador de la lengua vernácula, infundió a Europa nueva vida y nuevo vigor intelectual. Los petrarquistas ingleses Wyatt, Surrey, Howard, Sidney y Marlowe, como Quevedo, se dedicaban a la diplomacia, la política y aún el espionaje. Del mismo modo, los petrarquistas franceses de la Pléiade, es decir, Pierre de Ronsard, Joaquin de Bellay y Jean-Antoine de Baïf, también estaban profundamente involucrados en los esfuerzos políticos de sus mecenas nobles. ¿Cuál es el vínculo entre la poesía amorosa y el vigoroso compromiso político que vemos en los petrarquistas europeos? Pues el petrarquismo representa el paradigma de la elocuencia vernácula y el vulgar italiano su progenitor, por lo cual el petrarquismo, aunque ostensiblemente centrado en el amor erótico, es la expresión retórica del compromiso cívico. En I libri del cortigiano, Baldassare Castiglione captura la esencia de la relación simbiótica que nutre a la vez a la corte y al soldado poeta. Pero la relación en sí ya formaba parte del contexto intelectual italiano antes de que él la teorizara. En la medida en que sitúa el humanismo italiano en pie de igualdad con el aprendizaje clásico, Milton subraya el valor de adquirir una educación completamente italiana. Más concretamente, sus propias obras ilustran cómo se ve el aprendizaje italiano en la poesía inglesa y la retórica cívica de Inglaterra bajo Cromwell. La actividad editorial de los últimos años de Milton, en particular la estructura y el contenido del volumen de poemas de 1673, que también incluye On Education, sugiere una especie de apología de todas las predilecciones italianas de Milton, incluido sus propios sonetti. La poesía italiana de Milton declara al público inglés que este poeta, que se atreve a versificar el amor en el propio idioma del amor, ha bebido profundamente de manantiales toscanos. Furio Bruniolo dice, el de Milton es, en realidad, un episodio único en la historia de la literatura italiana fuera de Italia. Esta singularidad deriva, en primer lugar, de la calidad de sus 6 composiciones, que no desentonarían en absoluto en una antología de literatura italiana tout court. En segundo lugar, los sonetos de Milton se distinguen por su carácter cerrado y relacional. Son sus únicos poemas de amor. Un canzoniere breve y autónomo, estratégicamente colocado en el contexto de los sonetos ingleses de naturaleza no erótica, como si la elección del contenido dependiera directamente de la elección del idioma y viceversa. Como ya hemos visto en Melchionda, el ciclo de sonetos de Milton es a la vez cerrado y encerrado. Cerrado en el sentido de que revela un discurso integrado sobre el amor que obliga al poeta a transgredir las fronteras lingüísticas en obediencia a la musa e independientemente de su idoneidad para hacerlo. Encerrado porque encarna tipográficamente la misma transgresión
lingüística al aparecer de repente y sin previo aviso dentro de un marco de lírica inglesa en la colección de 1645. La investigación de Bruniolo, tanto literaria como sociolingüística, toca un elemento esencial de la producción literaria políglota de toda la vida de Milton. El secretario de lenguas extranjeras de Cromwell debe necesariamente funcionar como poeta y polemista, cruzando rutinariamente fronteras lingüísticas cuando el género lo requiere. En este sentido, el verso italiano de Milton, en el que el poeta responde a una strana favela, un discurso extranjero, a las exigencias del amor, es una ocurrencia en miniatura de la obra del retórico de la Commonwealth, que también responde a los desafíos de la censura europea mediante explotar los recursos plurilingües del humanismo renacentista y hacerlo de manera excepcional. Hemos ahora establecido la función esencialmente retórica del petrarquismo. Sirve como medio para establecer la autoridad del agente poético, un practicante astuto de la elocuencia vernácula, para actuar políticamente. Ahora que podemos ver el papel esencialmente retórico que juega el soneto italiano, me gustaría concluir con una breve observación acerca del discurso sobre la imitación en el libro 10 de Quintiliano. La mayor parte de la institución oratoria fue desconocida durante la Edad Media. Fue, por supuesto, Poggio Bracciolini quien descubrió un manuscrito completo mientras recorría la biblioteca de San Galo en Suiza en 1416. Como sabemos, por muchas fuentes, este descubrimiento tuvo un enorme impacto en la enseñanza de la retórica y el posterior desarrollo del humanismo a lo largo de Europa, incluida la península ibérica, donde nació el propio Quintiliano. Siguiendo a Dionisio de Halicarnaso, Quintiliano sostiene que la imitación de los mejores es lo que enseña un estilo retórico elevado y eficaz. Por estilo aquí, no queremos decir simplemente ornamentación. De hecho, la palabra ornare en latín significa la actividad de equipar un barco con cuerdas y velas, tripulación y carga. Ningún barco, mercante o militar, podría prescindir de esas cosas. El estilo retórico no es algo agregado a un mensaje fundamental, pero no todavía decorado, digamos. El estilo retórico es lo que transmite el mensaje, la portavoz del pensamiento. El estilo retórico, en este sentido dionisiano, logra 5 proposiciones que enumero de la siguiente manera. 1. El estilo retórico transforma pensamientos rudimentarios e incipientes en expresiones externas y concretas. Lo que es todavía rudimentario no ha llegado al estado concreto. Los conceptos no son expresiones externas. 2. El estilo retórico transfiere la subjetividad interna al ámbito de los datos experienciales. Así, un texto que comienza con una frase se convierta en un dato empírico. 3. El estilo retórico produce efectos psicológicos reales. La mente del otro capta mis pensamientos por cómo los expreso. 4. El estilo retórico encarna las ideas y las aplica a la tarea dialéctica. Lo demuestra Sócrates en el segundo discurso del Fedro. Asimismo, la descripción que hace Aristóteles de la retórica como contrapartida de la dialéctica implica lo mismo. 5.
El estilo retórico impulsa las ideas plasmadas en el lenguaje a la esfera de la acción pública. Esta es retórica de por sí. En la educación renacentista que recibieron Quevedo y Milton, la imitación nunca fue la mera replicación eslava de modelos. Tenía reglas que pretendían moldear el intelecto y estimular la creatividad. La Ratio Studiorum jesuita que habría formado a Quevedo y el humanismo protestante que educó Milton dependían en gran medida de Quintiliano. Aún así, el medio de la imitatio dionisiaca habría sido en general en latín y no las lenguas vernáculas europeas. Sin embargo, por sus propias razones, Quevedo y Milton trataron la lengua vernácula italiana como una especie de lengua clásica, cuyas reglas de elocuencia pueden aprenderse como se pueden aprender el latín y el griego. Por lo cual, donde quiera que encontramos a Quintiliano, encontramos un discurso sobre estas reglas y el camino hacia la heteroglosia vernácula. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fray Francisco Nahue por esta disertación. Se nos ha unido ya a la sala la doctora Emily Di Dodo. Entonces, bienvenida, Emily. Eh, Cambiamos el orden porque no te habías conectado, pero seguidamente pues será tu turno. Bien, la doctora Emily Di Dodo nos presentará la ponencia Las portadas de las 100 novelas de Juan Boccaccio. La doctora posee estudios doctorales en lenguas modernas y medievales por la Universidad de Oxford y actualmente es profesora de la Facultad de Lenguas Modernas y Medievales de esta misma universidad. Posee dos investigaciones en curso. La primera de ellas, que es un trabajo en equipo, se titula La recepción del canon literario italiano en España. Imagino que es la primera parte de un gran estudio dedicado justamente a Giovanni Boccaccio. Y la segunda investigación de la traducción a la edición, materialidad, tradiciones simbólicas, procesos de traducción y edición de la literatura medieval y renacentista. Le damos la palabra a la doctora Emily. Muchísimas gracias por esa presentación y mil disculpas otra vez por el retraso. Estoy intentando compartir mi pantalla para... aquí está. A ver si ha funcionado. Sí, ahora lo podemos ver. Lo estamos Perfecto, viendo. entonces. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, hoy voy a presentar sobre las portadas de la traducción medieval castellana de las 100 novelas de Juan Boccaccio, que es la traducción castellana del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y esta obra fue una de las primeras obras literarias en lengua vernácula que tuvo una amplia difusión en todo el territorio europeo. Una prueba concreta de este interés temprano son las varias traducciones al latín, incluso en el siglo XIV, y a otras lenguas vernáculas europeas a partir de la traducción francesa que salió de la pluma de Laurent de Premierfait en 1414. En el suelo español encontramos dos traducciones anónimas que se llevaron a cabo también en la primera mitad del siglo XV, la traducción catalana, del cual tenemos tan solo un manuscrito copiado en 1429, la traducción castellana conocida como las 100 novelas de Juan y la traducción castellana conocida como las 100 novelas de Juan Boccaccio. Esta traducción tuvo una difusión relativamente afortunada.
El testimonio más antiguo es un manuscrito que ahora se encuentra en la biblioteca de El Escorial, y luego entre 1496 y 1550 se imprimieron 5 ediciones. El manuscrito cuenta con tan solo 50 de las 100 novelas originales de Boccaccio y derrumba casi totalmente el marco narrativo que él construyó. Elimina la división de las novelas en jornadas, las desordena completamente y omite casi todas las narraciones de apertura y cierre de cada jornada, junto con el proemio y la conclusión del autor. La tradición impresa es la que nos interesa analizar hoy. A pesar de derivar de la misma traducción original, la estructura del texto de los impresos difiere mucho del que contiene el manuscrito y del texto original de Boccaccio. Los impresos sí contienen 100 novelas, 98 de las cuales son las propias de Boccaccio, pero están desordenadas también y muchos elementos del marco narrativo han sido eliminados o adaptados. Pero hoy no vamos a enfocarnos tanto en el texto en sí, más bien en los elementos decorativos y paratextuales en las portadas de las 5 ediciones y la información que nos proporcionan a la hora de indagar en su difusión y en el público al cual la traducción estaba dirigida. Hemos visto que el manuscrito escorialense es el testimonio más antiguo de esta traducción que se copió a mediados del siglo XV. Quiere decir que la traducción original, del cual no tenemos noticia, probablemente salió a la luz durante la primera mitad del siglo XV, como las traducciones al francés, al catalán y al alemán. Este afán por traducir la obra maestra de Boccaccio responde a una demanda por manuscrito que fue incrementándose a lo largo del siglo XV y que alcanzó el pico en los 60 y 70, razón por la cual empezaron a salir ediciones tras ediciones del texto italiano en varias ciudades en Italia a partir de 1470. En España, queda claro que en esta época las obras de Boccaccio, tanto en latín como en florentino, estuvieron en boga. De hecho, José Blanco Jiménez lo demuestra en su análisis bibliográfico de la presencia de manuscritos e impresos de diversas obras boccacescas en España, muchas de las cuales remontan al siglo XV y algunos al XIV. Muy importante en el estudio de la recepción de Boccaccio en España, de Boccaccio en España es la figura del Marqués de Santillana, al cual podemos trazar varios ejemplares de las obras originales y también probablemente la comisión de las traducciones de algunas de sus obras latinas y vernáculas, salvo la traducción del Decameron. Los primeros impresos de las 100 novelas, entonces, los primeros impresores de las 100 novelas, entonces, Meinardo Ungut y Stanislao Polono, obraron un próspero taller en Nápoles antes de mudar su impresa a Sevilla en 1491 bajo el mandado de los reyes católicos. Es preciso puntualizar que Ungut y Polono estaban en Italia justo en el momento en que hubo una saturación de copias impresas del Decameron italiano, prueba cierta de su popularidad y de su rentabilidad, sobre todo. Además, un año antes de imprimir las 100 novelas, editaron también la traducción del De Casibus de Boccaccio, conocido como La caída del príncipe. En la primera mitad del siglo XVI siguieron 4 reediciones de las 100 novelas, imprimidas en Toledo en 1524, en Valladolid en 1539 y 50 y en Medina del Campo en 1543. Cabe señalar que cada edición se basa en la inmediatamente anterior, por lo que no sería inverosímil suponer que las ediciones anteriores sirvieron como originales de imprenta. A pesar de la discreta popularidad de esta traducción comprobada por la frecuencia de sus reediciones, en un contexto de marcado interés por Boccaccio, solo un ejemplar impreso ha sobrevivido en el suelo español, además del manuscrito escorialense.
Los demás 15 ejemplares están esparcidos por bibliotecas en Europa y en el Reino Unido. Un aspecto significativo de la ausencia de las 100 novelas en España fue su prohibición por parte de la Inquisición. Dado que fue incluido en el Índex de Valdés en 1559 y también en el de Quiroga en 1583. De hecho, en la reseña bibliográfica de Blanco Jiménez no encuentra ningún ejemplar del Decamerón, salvo los manuscritos de la traducción catalana y la traducción castellana. Encontramos rasgos de esta prohibición propiamente en el manuscrito escurialense, porque contiene varias inscripciones que indican que el libro fue prohibido, como pueden ver aquí en el PowerPoint. Quiere decir que la mayor parte de los ejemplares existentes fueron destruidos y los que sobrevivieron han llegado a nosotros porque han sido conservados en colecciones privilegiadas y o fuera de España. Todo esto complica y obstaculiza cualquier estudio sobre la recepción de las 100 novelas en España, dado que se han perdido los miles de ejemplares de sus varias tiradas. Por estas razones, es preciso explorar otras vías para encontrar pistas que nos puedan ofrecer más información sobre los lectores y las lectoras de un texto tan canónico como el Decamerón de Boccaccio. Pasemos ahora entonces a los ejemplares impresos. La Editio Princeps sevillana sobrevive en un único ejemplar. La portada de esta edición es típica de la época de los incunables. Contiene tan solo el título xilográfico, que incluye también el nombre del autor original, sin ningún otro adorno. Esta portada no ofrece mucho material para indagar en el público lector al cual estaba dirigido el texto, salvo el hecho de que determinaron los impresores que valía la pena editarlo, como hemos comentado. La próxima edición de la cual tenemos noticia es la que salió del taller de Juan de Villaquirán en Toledo en 1524, financiado por el librero Cosme Damián y del cual se conservan 2 ejemplares. La portada de esta edición está mucho más elaborada en comparación con el simple título xilográfico de la Princeps. Primero, no podemos ignorar la expansión del título, que llama la atención no solo al título de la obra y a su autor, sino que también alaba el contenido del libro. Se lee las 100 novelas de Miser Juan Boccaccio Florentino, poeta elocuente, en las cuales se hallarán notables ejemplos y muy elegante estilo, ahora nuevamente impresas, corregidas y enmendadas, de muchos vocablos y palabras viciosas. Así que, como hemos comentado, alaba el contenido del libro y la calidad del autor, y se asegura también a los potenciales lectores que la presente edición ha sido depurada de todo tipo de error o vocablos y palabras viciosas, conforme con las prácticas de los editores después de la pragmática de 1502, para evitar censura y atraer a más lectores. Este título es el que llevarán todas las portadas de las ediciones sucesivas, pero con algunos errores. Además del título, la mayor innovación de esta portada es la cantidad de adornos que se han aplicado. Debajo del título hay un grabado central en el que figuran 4 personajes genéricos, un hombre y una mujer noble, un clérigo y un escribano, que podrían reflejar los tipos de personajes que se encuentran en el texto, en las novelas. Alrededor del título y el grabado hay un marco en la cual esquinas figuran 2 monjas en las superiores y 2 frailes en las inferiores. El borde superior del marco lleva también un criptograma. Llama la atención el hecho de que todos los elementos que componen la parte decorativa de la portada incluyen referencia o figura de naturaleza religiosa o clerical, posiblemente para señalar la índole supuestamente didáctica de la obra y la presencia de muchos personajes religiosos, sin duda con la finalidad de distraer al lector o al censor del contenido anticlerical, inmoral y lascivo, y luego poder atraer a un público más clerical.
La próxima edición que ha llegado a nuestros días, después de unos 15 años de latencia, es la primera edición vallisoletana de 1539, en el cual el impresor no ha sido nombrado. Se conservan 2 ejemplares de esta edición. Antiguamente se ha atribuido a Diego Fernández de Córdoba, pero estudios tipográficos más recientes de la imprenta en Valladolid indican que más probablemente salió del taller de Juan de Villaquirán, aunque no se explica por qué en este caso no quiso poner su nombre. Relativamente enseguida llegan 2 ediciones más, las 2 costeadas por el librero Juan de Espinosa, la de 1543, salió del taller de Pedro de Castro en Medina del Campo y del cual se conservan 5 ejemplares. Y la última fue imprimida otra vez por Juan de Villaquirán en su taller en Valladolid en 1550. Y de esta se conservan 6 ejemplares. Es preciso tratar estas ediciones a la vez porque las 3 tienen el mismo grabado central que parece marcar un cambio en la presentación de la obra a los compradores potenciales. El hecho de que hayan usado el mismo grabado para crear la imagen central de las portadas es el resultado del vínculo estrecho entre los 2 o 3 impresores, tanto en cuanto a los negocios como geográficamente. Esta imagen representa una escena totalmente laica en la cual figuran hombres y mujeres de clase media o quizá noble que hablan o tocan instrumentos en el campo muy lejos de la ciudad que está al fondo. Según advierten López Vidriero y Santiago Páez, esta imagen se inspira en un grabado del grabador nurembergués George Pence, que formaba parte de su serie sobre los 7 planetas, y este grabado representaba el planeta Venus. A pesar de esto, cualquier persona que haya leído el Decameron podrá reconocer o asociar esta escena con los 10 narradores de la obra, que relatan cada uno una novela durante los 10 días mientras se refugian en el campo para escapar de la Florencia pestilencial. Primero podemos volver a mirar las particularidades de la portada de la edición de 1539. A diferencia de la edición toledana, en esta portada no hay absolutamente nada religioso en los grabados. El grabado central que mencionamos está arriba del título y a cada lado de este conjunto hay 3 imágenes en las que figuran diferentes personajes genéricos de diversas clases y oficios. Cada uno incluye un hombre y una mujer que representan los personajes o el tipo de personaje que se encuentran en las novelas. En los grabados en los bordes superiores e inferiores figuran unos cupidos grotescos. En la portada de la edición de 1543, el grabado está situado arriba del título, que ha sido imprimido en tinta negra y roja. El marco alrededor de estos elementos es muy historiado y arquitectónico, sin figuras ni referencias religiosas, salvo en el borde superior que incluye la bendición episcopal. La portada de la última edición es la más ornamentada de todas. Como en los otros casos, el grabado se sitúa arriba del título, que ha sido imprimido en tinta negra y roja, y el conjunto está rodeado de un marco muy, muy elaborado. En los bordes laterales figuran 3 caras de hombres de estatus social e intelectual diferente. No sé si se ven muy bien, pero están ahí. Los más bajos parecen ser campesinos, luego hombres de clase media, posiblemente mercaderes, y encima hombres con laureles, o sea, hombre letrado y culto. Esta parte del marco podría reflejar la universidad de la obra, tanto en su contenido, dado que hay novelas con todo tipo de personajes, como en el público lector o el público que tenga acceso al contenido de la obra, como veremos a continuación. En el borde inferior hay algunos cupidos grotescos y en el borde superior cambiamos la referencia religiosa de la edición anterior por detalles más imperiales,
o sea, el blasón de la corona de Castilla junto con el lema Plus Ultra. Ahora cabe situar estas portadas en el contexto del comercio y la producción del libro impreso en el siglo XVI y también de su público lector. María Jesús Lacarra hace hincapié en el valor y el potencial comercial del libro impreso en esta época y recalca la importancia de las portadas. Y cito: pese a su coste, la aparición del libro impreso como producto comercial implicará la aparición de un grabado en portada, porque es el primer vínculo que une al receptor con el texto y así resultaba mucho más atractiva. La presentación mediante alguna imagen no solo servirá para atraer al comprador, sino para crear unas expectativas de lectura visuales. A su vez, mediante la imagen inicial, se sintetizaba su contenido, lo que proporcionaba claves interpretativas. La trayectoria de la editorial de las 100 novelas en el siglo XVI ha llevado a cabo una eliminación casi total de cualquier referencia religiosa en su portada, probablemente por varias razones, bien para marcar un cambio del público al cual se suponía que estaban destinadas, bien para ocultar en esta primera instancia el contenido religioso y anticlerical. Como hemos visto, la índole más religiosa de los grabados habría podido atraer a un público más interesado en la naturaleza supuestamente didáctica del texto, o sea, posiblemente los clérigos mismos. En la portada sucesiva encontramos una imagen decisivamente laica, quizás para atraer un público más amplio. En lugar de vender el lado más didáctico, llama la atención hacia el valor entretenido de la obra. Refleja la intención escapista del marco narrativo y hace que el lector potencial se identifique con las figuras en el grabado. Simplemente a través de esta portada, los impresores, a sabiendas o no, han podido reflejar uno de los aspectos más efímeros del marco narrativo, a pesar de su casi total deconstrucción en el texto. O sea, la estratificación y la superposición de narraciones y público. Esto queda aún más claro cuando se consideran dos elementos imprescindibles: la desconstrucción de la compleja arquitectura narrativa de Boccaccio y cómo se practicaba la lectura en este periodo. Como sabemos, la lectura individual y en silencio no era la única manera de acceder a las obras literarias. Mucho más frecuente era leer un libro en voz alta a un público que podía ser más familiar o más amplio, hecho que permitía acceso a la literatura también a un público analfabeto. La pérdida de muchos elementos estructurales del marco narrativo que hemos comentado indican que las 100 novelas se consideraba más bien una antología de novelas sueltas, en lugar de una obra unida con una estructura narrativa muy compleja y significativa. Como los personajes del marco, los narradores, que cada día simplemente escogen una novela que les agrada relatar dentro del tema del día, los lectores de las 100 novelas, ahora convertidos en narradores, también experimentan la relación de las novelas de la misma manera. El grabado central, entonces, refleja no solo el contenido y una clave interpretativa del texto, sino también representa la experiencia aspiracional e idílica de la lectura en el siglo XVI. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Emily Di Dodo por su presentación. Seguidamente escucharemos a Noelia Suárez García. Ella nos presentará la ponencia que se titula La España Negra de Emily Vera Arendt y Darío de Regoyos, apuntes para una lectura crítico-comparativa. Noelia es licenciada en Filología Hispánica y máster en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo y doctora en Investigaciones Humanísticas por la misma universidad. Desde el 2022 realiza un proyecto de investigación postdoctoral sobre las influencias de la literatura belga en la narrativa española del fin de siglo. Le damos la palabra. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a algunos. Para mí, que estoy desde España, buenas tardes. Voy a tratar de compartir mi pantalla.
No sé si pueden ver algo. Aún no. Aún no. No sé por qué no me permite compartir. Voy a intentarlo de nuevo. ¿Pueden ver Ahí, ahora? ahí lo estamos, ya está en proceso. Listo. Ya pueden ver, perfecto. Bien, en 1888 el poeta belga Émile Verhaeren realiza un viaje por diversas provincias españolas. Él va acompañado de su amigo, el pintor asturiano Darío de Regoyos. Durante su paso por la península, el poeta escribe una serie de artículos que publica en el periódico belga Art Moderne bajo el título En Espagne en pression d'artiste. 10 años más tarde, el propio Regoyos, junto a Rodrigo Soriano, realiza una traducción de los mismos con el título España Negra, que se va a publicar en los números 8, 9 y 10 del semanario Luz, y que a priori solamente añade anotaciones y algunas imágenes. Será en 1899 cuando el impresor barcelonés Pedro Ortega reúna en un solo volumen los artículos publicados en Luz y los va a acompañar de 27 grabados y 7 silografías originales sobre plancha de boj, similares al que estoy proyectando en estos momentos, y que conformarán el volumen que conocemos a día de hoy. Sin embargo, cabe destacar que Regoyos no se va a limitar a ilustrar los artículos de Verhaeren, ni tampoco va a realizar una traducción exacta de los mismos, sino que va a comentar e incluso ampliar los originales. Es por ello que esta comunicación lo que pretende es realizar un análisis comparativo entre ambos textos. Dada la limitación temporal, he seleccionado a modo de ejemplo el último artículo del volumen, que además está centrado en la visita de los artistas a Madrid. En él se puede observar no solo la estética negra que impregna toda la obra, sino también los comentarios, las notas a pie de página que va incluyendo Regoyos a lo largo de todo el volumen, así como también las diversas ampliaciones textuales que él va a realizar sobre la base dada por Verhaeren, y cuya finalidad es profundizar sobre la estética finisecular, pero en el caso de Regoyos desde una perspectiva pictórica. Nótense, por ejemplo, los diversos juegos de luces y sombras que realizarán el texto con la finalidad, ¿no?, de destacar la atmósfera fúnebre que va a impregnar todo el espacio urbano, y además va a resaltar a través de los grabados que lo acompañan. Al mismo tiempo, voy a tratar también de analizar la estética decadentista sobre la que ambos trazan la imagen de la España del fin de siglo. En primer lugar, cabe destacar que, eh, que los artículos surgidos del viaje por España no son fruto del azar, ni tampoco de la espontaneidad propia de un viaje improvisado, sino que a la luz de la estética que impregna el texto se puede afirmar sin lugar a dudas que procede de un ideario preconcebido. Tal y como se aprecia en el título de los artículos de Verhaeren, nos encontramos con las impresiones de un artista, cuyas fuentes se remontan desde el ámbito literario a los viajes que realizaron por tierras de España a lo largo de 1882 Constantin Meurier, Theo van Rieselberghe o Franz Charlet, amigos personales del propio Verhaeren, así como también las experiencias peninsulares de los escritores franceses románticos, como es el caso de Victor Hugo o Théophile Gautier. Tampoco es casual el momento en el que se va a realizar esta traducción, ¿no?, entre 1898 y 1899, es decir, unos meses después de la pérdida de las últimas colonias españolas, que fueron Puerto Rico, Filipinas, Cuba y las Islas Guam, en lo que se dio a conocer como el desastre del 98, que es un periodo de crisis económica
pero también vital y existencial que propicia la recepción del decadentismo. Es precisamente también durante el siglo XIX el momento en el que los historiadores españoles comienzan a exaltar duras críticas contra el imperio español forjado en los siglos de oro, buscando o tratando de encontrar una justificación del momento de crisis que atraviesa la nación. De hecho, el propio Castelar, en su discurso La civilización en los 5 primeros del cristianismo, pronunciado en 1958 en el Ateneo de Madrid, define el imperio español con la siguiente expresión: un sudario que se extendió sobre el planeta. Este discurso se va a acentuar durante la Revolución de la Gloriosa en 1868 e incluso los propios escritores realistas y naturalistas como Núñez de Arce, Juan Valera, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán o incluso Leopoldo Alas Clarín se van a hacer eco de él. En este discurso destaca el ejercicio de autocrítica que plantea, pero sobre todo el contraste entre los valores españoles y europeos, enfatizando el hecho de que los españoles son herederos directos del imperio. En este contexto va a resurgir también la imaginería gestada en los siglos de oro, conocida como la leyenda negra, que representa precisamente el fracaso del modelo político y de la idea de una Europa gobernada por el emperador español que vivió su momento álgido durante el reinado de Felipe II. Existen diferentes teorías sobre el surgimiento de la leyenda negra debido a la aparición paralela de obras como las que aparecen en la pantalla, la exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición española de Reginaldo González Montano, el libro de los mártires de John Foxe, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, relaciones de Antonio Pérez, más conocido como Rafael Pellegrino, o la apología de Guillermo de Orange. Para el caso que nos ocupa, voy a destacar el discurso de Guillermo de Orange, que fue un libro que tuvo una gran difusión y popularidad en los Países Bajos y que se articuló sobre la base de una serie de panfletos contrarios al gobierno de Felipe II. Focalizaba sobre todo la crítica en los ministros, fundamentalmente en dos figuras, el duque de Alba y don Juan de Austria. Y sobre todo se destaca la influencia de la Inquisición sobre la sociedad y sobre todo la crueldad y la violencia de los españoles. Con esto no quiero afirmar que Verhagen recupere directamente la obra de Guillermo de Orange o la leyenda negra en su estricto, ¿no? Sino que en sus artículos sí se puede observar ese carácter cruel y sanguinario, sobre todo en los pasajes en los que él focaliza sobre los espectáculos taurinos o las procesiones de penitentes que tanto van a deleitar al poeta. Precisamente porque él va a destacar que el decurso temporal de la España del siglo XIX está estancada en este mismo periodo. Así va a describir la celebración de la fiesta de San Juan a partir de la procesión. Enfin, des alguacils de Massière, en coutume du XVIIe siècle, les premières tout en noir avec des rabats de dentelle, les autres en dalmatique en cardine, la main se blasonnait sur l'épaule droite. Tras la descripción de esta procesión, Verhagen va a ironizar sobre el espectáculo de los toros y de las vaquillas, pero lo va a hacer comparándolo con los diferentes altos cargos administrativos que según su posición se van colocando en el tendido. Y va a finalizar el artículo con la siguiente afirmación: la administración española c'est de la bohème galonnée. Chenard et Colin, s'il vivait encore, il serait nommé, je crois, inspecteur ou chef de station. Nótese el tono irónico que impregna la obra de Verhagen. Sin embargo, Regoyos pone en boca de Verhagen una afirmación que no se encuentra en el manuscrito original, que es la siguiente: ¿para qué describir una corrida de toros que ya es cosa tan vulgar? Remarca sobre todo la estética fúnebre que está presente precisamente en la descripción de la corrida, pero él
lo que hace es realizar un añadido a modo de comentario, que dice así: después describe el artista belga otras cosas menos tétricas, pero aquel día más en sus ideas de que España era negra, preguntóme detalles sobre la Semana Santa en Guipúzcoa. Sin exagerar, le dije que entonces era la buena época para hacer artículos sobre este país carlista, como él lo llamaba, y le conté como pude impresiones de un Jueves Santo. Y a partir de aquí, él va a introducir determinadas ideas que el poeta desarrolla en otros artículos. Por ejemplo, la calle principal embutida por la procesión y la larga fila de hijas de María con mantillas negras y la cinta de sierva puesta al cuello, la gran masa entrando en la iglesia siguiendo su estandarte, las otras callejuelas que no forman parte de la carrera, sin un ser viviente en aquellas horas, una soledad que oprime como un domingo en Londres. En este sentido, cabe destacar la relación espaciotemporal que se produce a lo largo de ambos textos y que reafirma las ideas planteadas anteriormente, es decir, que se plasma sobre las impresiones de artista una estética preconcebida y que a su vez va a coincidir con varios poemas recogidos en Le Débâcle, un poemario del propio Verhaeren, cuya gestación también coincide con su viaje por España, como así mencionará brevemente Regoyos al final del viaje por el norte de la península. En el poemario, la muerte y la destrucción van a actuar directamente sobre el yo poético, mientras que en las impresiones esta visión va a impregnar el espacio y sus habitantes. Es decir, nos encontramos ante un poeta que es casi un observador. Resulta curioso, o al menos a mí me lo parece, que a pesar de tratarse de un viaje, el espacio y el tiempo se van a mantener. Es decir, son prácticamente idénticos en todos los pueblos y en todas las ciudades que ellos visitan. Así, el lector pasa de las tierras de Castilla al Escorial sin apenas darse cuenta de que está abandonando la provincia, una ciudad pequeña, para adentrarse en la capital. En esta línea, cabe notar que los viajeros van a llegar siempre a los pueblos en determinados momentos del día. Fundamentalmente lo harán en momentos crepusculares, es decir, o al atardecer o durante la noche. Es un rasgo que lo que hace es matizar los contrastes coloristas sobre los que se van a articular las descripciones. Eh, También es muy curioso y llamativo que los pueblos que visitan, como se perciben en este último fragmento de Darío de Regoyos, son ciudades muertas que están escenificando como a modo de un teatro viviente determinadas costumbres y todas ellas van a estar en relación directa con la muerte y la destrucción. Por ejemplo, ambos van a visitar cementerios, van a visitar una funeraria, van a ver el traslado de un ataúd, van a visualizar procesiones, flagelaciones, asisten a una corrida de toros. El grabado que proyecté al comienzo pertenece al final de la corrida de toros. Van a asistir a las fiestas populares, pero de las fiestas populares van a destacar las canciones de amor, donde el amor es sinónimo de muerte y de sufrimiento. En este sentido, Frederick Verbeke sostiene que el espacio y el tiempo se entrelazan a través de la idea del aniquilamiento. Por tanto, se pueden afirmar dos rasgos simbólicos que van a caracterizar a la España negra, que son, por un lado, la falta de dinamismo y evolución, y por otro, el hecho de que la metáfora de la nación que transmiten no se forma a medida que los autores van desplazándose por las diferentes provincias españolas, sino que está presente desde el comienzo, ya desde el primer artículo que narra su llegada al País Vasco. Sobre todo, las ansias que tiene el poeta para vivir, como él describe en La posada perforée d'insectes, piante d'outre, crassesse ou bien crassesse. La traducción de esta afirmación es mía y vendría a decir algo así como la posada agujereada por los insectos, maloliente además de mugrienta o muy mugrienta. Las comidas él las describe como manjares, pero siempre entre comillas, y destaca guisos rojizos, pescado negro, quesos duros como piedras, etc. Este hecho
se explica precisamente por la propia simbología espacial que surge en Flandes y que es la ciudad muerta. De hecho, como explica Hans Hinterhauser sobre la creación de este tópico y la adopción del mismo en diferentes países, esta cuestión se debe por la existencia de una conciencia de la decadencia, pero también por la fascinación ejercida por la idea de la muerte. Por tanto, la ciudad muerta, y cito a Hinterhauser, significa el amor a todo lo que se hunde y desmorona, la culminación de este sentimiento en una profecía del fin del mundo. Y finalmente, el reconocimiento de que ruina y muerte pueden actuar no solo como narcótico, sino también como estimulantes de la alegría de vivir. Este dolor y sufrimiento es lo que los poetas, en concreto, perdón, el poeta va a trasladar al espacio urbano y Regoyos representará en los grabados. Los siguientes fragmentos se corresponden ya con la estancia de los artistas en Madrid. Como decía al principio, la lección de este pasaje yo la realicé teniendo en cuenta la propia percepción de Regoyos, que ya en el capítulo anterior va a avanzar las impresiones de la capital con las siguientes palabras. Cito, pero allá va el mejor artículo que escribió sobre España, donde se estudia su temperamento y se adivina el enérgico lenguaje del poeta flamenco. De hecho, Verhaeren comienza el artículo con la siguiente afirmación. En España, la mort bouche l'avenir de chaque pensée. Es decir, en España la muerte impregna todo, absolutamente todo. Estos dos fragmentos son, yo creo, muy interesantes. Sobre todo, me gustaría que prestasen atención a los dos términos que están señalados, país y paysage. En el caso de Regoyos, dice, escoger este país desgarrado del Escorial, que parece aúlla, con sus bloques de granito, amenazando siempre venirse abajo y herido sin cesar por los vientos y nubarrones, para simbolizar en un claustro desnudo, árido y glacial su idea tiránica e inmóvil a pesar de los desastres de aquel siglo. Inolvidable es aquel crepúsculo de sangre y aquella noche estrellada de hierro que pasamos en aquel siniestro sitio. Mientras Verhaeren dice choisir les paysages de l'Escurial, tortionné, hurlant, sans cesse martyrisé de rocs crûlés, et sans cesse lamentable de vent et de nuages pour y symboliser en un cloître nu, aride, glacial, sa pensée tyrannique et immobile au milieu des débâcles et des tourmentes de son siècle. Inoubliable, ce crépuscule de sang et cette nuit de fer stellaire que nous passons dans cette ville. En este caso, nótese que Regoyos elige el sustantivo país para traducir paysage, cuya traducción correcta sería paisaje, escenario, panorama o incluso vista, es decir, elegir el paisaje del Escorial, etc. Sin embargo, el término país es una elección que yo creo que Regoyos no hace al azar, sino que está motivada, a mi juicio, por dos razones. En primer lugar, por la propia fonética de la raíz de la palabra paysage, que es pays, y cuyo significado efectivamente en español es país. Y en segundo lugar, por la intencionalidad del traductor de construir una metonimia de la nación española a partir de la descripción de su capital, es decir, Madrid, pero vista a través de la visita a la funeraria de la Plaza de las Ventas para asistir a la corrida de toros, pero al mismo tiempo de la descripción física que él realiza a partir de este paisaje del Escorial, en el que va a destacar los montones de piedra como símbolo precisamente del atraso del país y de su destrucción. En el siguiente fragmento, el propio Regoyos dice: enormes grupos de 4 o 5 cantos amontonados parecen túmulos de tiempos prehistóricos. No se puede creer que la casualidad los haya colocado de aquella manera extraña. Otras veces forman bolas terribles o grandes masas de granito. Se buscan los epitafios, pero nada. Es la muerte inmensa, pero anónima. El mismo fragmento, Verhaeren lo escribe de la siguiente forma: des blocs entassés par 3 ou 4 simulent des tombeaux barbares. On ne peut croire que ce soit le hasard qui les a disposés ainsi.
Ce sont soit de boules énormes, soit d'immenses tables de granit. On cherche des épitaphes. Rien. C'est de la mort inmense, mais anonyme. Sin embargo, como vemos, Regoyos habla ya de tiempos prehistóricos, bárbaros, etc. Pero lo más interesante es que tras el adjetivo extraña, Regoyos introduce una nota a pie de página donde dice, también vimos en nuestro paseo algunas figuras humanas formadas con los cantos de granito. En uno de estos montones de piedras, un francés hubiera visto la silueta de Napoleón sentado, mirando al monasterio, la cabeza cubierta con su conocido tricornio. Como podemos observar, no se trata tanto de una traducción, sino más bien de una especie de comentario sobre el propio texto de Verhaeren. Y ahora ya para finalizar, me gustaría mencionar la utilización de sustantivos opuestos, como se puede observar precisamente en la última oración de Verhaeren, c'est de la mort immense mais anonyme, de cuya oposición va a resultar el sentimiento de aniquilamiento, en definitiva, el sentimiento de muerte. Tanto en las impresiones como en la España negra se van a combinar continuamente elementos binarios como claridad y oscuridad, vida y muerte, dolor y alegría, como se muestra en las fiestas populares a través de la alegría frente a la penitencia o en las canciones a través del amor y de la muerte, que curiosamente Regoyos va a recoger a modo de antología en España negra, mientras Verhaeren únicamente comentará las sensaciones que le provocan. Esta continua mezcla de opuestos llevan a que el lector ponga en conflicto de manera continuada la imagen de la España luminosa y alegre de los tablaos flamencos y de las fiestas populares, la España oscura, cruel y destructiva que lleva a la agonía y al posterior aniquilamiento psicológico del sujeto en crisis. En definitiva, creo que la mejor conclusión para la España negra es la que aparece reflejada en Le Debacle a través de la dedicatoria que el propio poeta realiza a Regoyos y que voy a leer y que creo que concluye mucho mejor de lo que lo haría yo como crítica del texto, donde dice: Darío de Regoyos s'est averti à nous prendre l'Espagne provinciale, silencieuse et sombre. Il aimait à la nommer España negra, c'est-à-dire l'Espagne noire. Muchas gracias. Muchas gracias a Noelia García por esta presentación e igualmente pues agradecemos a las tres excelentes ponencias que en su diversidad pues nos han mostrado excelentes análisis y relaciones de la literatura. Abrimos espacio para comentarios o preguntas. ¿No? Ay, Bueno, sí, yo tengo una, pero mientras sí, encuentro el símbolo de levantar la mano, ¿puedo, profesor? adelante. Gracias. Es una pregunta para la invitada, sí, para doña Emily, que habló de, de las portadas de los libros. Me llamó mucho la atención porque yo trabajo en el Archivo Nacional de aquí de Costa Rica. Quería preguntarle a doña Emily si a lo largo de su investigación es una pregunta partiendo, primero, si su investigación la llevó a trabajar en archivos y cómo fue esa experiencia, y si la respuesta es afirmativa, ¿qué recomendaciones tendría usted como investigadora para un archivo que quisiera acoger bien a investigadores del mundo de la literatura? Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia en las bibliotecas y en los archivos mientras estaba investigando este aspecto de las traducciones? Me está preguntando, no Sí, sé si... esa es una. Y la Bueno, segunda pregunta, ¿qué recomendaciones tendría usted como investigadora para un ujú. archivo, para dar buenas condiciones para investigar? Bueno, creo que, bueno, ponerse en contacto con las bibliotecas
antes de llegar, no sé cómo desarrollar una buena, bueno, relación con los bibliotecarios, porque ellos me han ayudado muchísimo a lo largo de años, porque, bueno, yo fui por primera vez a ver a algunos de los 17 ejemplares en 2019 y luego en 2022, cuando estaba escribiendo esta parte de mi tesis, o reescribiendo esta parte de mi tesis, me puse en contacto con no sé cuál biblioteca en Alemania y otra en Francia para decir, bueno, había visto esta cosa y bueno, hablar muchísimo con los bibliotecarios porque ellos son los que saben más de cualquier cosa y sacar fotos. No debería decirlo, pero también en el Vaticano, si el cura no te se puede hacer todo. Y bueno, eso, no sé si he contestado a su pregunta, pero bueno, eso diría. Muchas gracias, doña Emi. Bien, yo también tengo una pregunta para Emily, que nos presentaba, que me llamó muchísimo la atención esto de que en algún momento se llegó a fijar este grabado para la portada. Ujú, Y me surgía la duda de si hay noticia de un cambio de recepción del texto a partir de la fijación de este grabado como parte ya de la lectura, ¿verdad? Diríamos, de trazar una lectura de el texto, si hay una continuidad, ¿verdad? En esa recepción o un cambio. ujú. Bueno, es que ahí está el problema, ¿no? Que no podemos, no tenemos muchísimas noticias sobre los lectores de este texto, salvo en lo que podemos trazar en los libros mismos, en los volúmenes, en los ejemplares. Y la verdad es que no hay muchísima evidencia de lectura en los libros. La mayor parte de los libros están casi completamente limpias. Cuando sí encontramos algunas cosas, como en un ejemplar creo, de la edición de 1539, son eh, palabras o partes del texto que deberían ser censuradas. Así que ahí quiere decir que la persona que compró este ejemplar o probablemente era una persona religiosa o oficial que quería borrar alguna parte o censurar alguna parte del texto. Así que no tenemos, no tenemos muchas noticias sobre este cambio, salvo en lo que vemos en la portada. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Francisco. Pues es una pregunta para Noelia. Sí, no sé si... Ah, hola. Bien hecho. Esa es mi pregunta. Más allá del romanticismo gótico, que en un cierto sentido ya es una especie de parodía, ¿tenemos alguna idea de hasta qué punto la leyenda negra ha influido, por ejemplo, la literatura anglófona seria? Porque, obvio, en un cierto sentido es un tropo anglófono también, pero en realidad no sé si es de verdad algo serio. No sé.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente yo desconozco si en el mundo anglófono eso se ha estudiado, o si hay alguna referencia, ¿no? Más allá de ese tópico. En el caso de la relación entre la literatura belga y la española, que es mi campo de estudio, he de decir que no está muy estudiado. Es decir, cuál ha sido la influencia de la leyenda negra o hasta qué punto la leyenda negra ha influido en la conformación de determinados arquetipos, todavía es una cuestión sobre la que debería profundizarse. Yo los trabajos a los que tuve acceso en la ULB eran de carácter histórico y sobre todo se centraban en cuestiones de hasta qué punto de la historia la leyenda negra tuvo esa influencia. Sin embargo, en el caso español, cosa que a mí me sorprendió, suele datarse la recuperación de la leyenda negra a partir de la obra de Julián Juderías, que se publicó en las primeras décadas del siglo XX y se obvia la España negra de Darío de Regoyos, por ejemplo. Por tanto, yo creo que es un ámbito que debería profundizarse más, debería investigarse más. O sea, mi interés radica en el rasgo frecuente, o sea, un rasgo frecuente de la leyenda negra, que es la presencia de los frailes franciscanos, o sea, especialmente los capuchinos, ¿no es cierto? Em, Sí. y bueno, en cierto sentido estamos vinculados. No sé exactamente por qué, quizás porque algunos de los frailes del medioevo practicaban, tenían la práctica de memento mori, que frecuentemente Yo- se concentraba en cosas que ahora pensamos que son cosas mórbidas, no sé. Yo creo que sí, yo creo que va un poco puede ser que quizás sea por eso, por la relación de los frailes con el tópico del memento mori, quizás, pero realmente yo tampoco pude acceder a ningún estudio que tratase esas cuestiones que realmente son interesantes, muy, muy interesantes, y que a mí me da la impresión de que, pues quizás no se haya profundizado sobre ellas lo que se debería, pero yo creo que son imágenes que se relacionan precisamente con esos tópicos y a partir de ellas se fueron creando arquetipos que llegan Ujú. hasta el siglo XIX. Y los arquetipos en realidad están radicados también en la polémica protestante católica, porque los frailes eran fervientes partidarios de Catalina de Aragona durante el periodo Tudor, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso Claro. también ha influenciado el desarrollo de la leyenda y el papel de los frailes dentro de la leyenda, digamos. En lo que es el ámbito anglófono, sí. En lo que es el ámbito anglófono, yo creo que sin lugar a dudas, esa diferencia entre protestante católico sí que ha profundizado más en los arquetipos. Yo creo que quizás en el caso de la leyenda negra que conocemos en la belga, digamos, porque luego hubo otra de manera paralela en Italia, etcétera, yo creo que más bien tuvo que ver con cuestiones de carácter político y quizás esa formación del arquetipo no se muestra con una manera tan rotundidad, perdón, de una forma tan rotunda como en el caso Ujú, anglófono. ujú. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos por este diálogo propuesto. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Ronald, adelante. Muchas gracias a las tres personas ponentes de esta mañana. Quería hacerle una pregunta a Noelia con respecto a la recepción también
de si miembros de la famosa llamada generación del 98, Pío Baroja, Ramiro Maeztu, por ejemplo, el mismo Ángel Ganivet o Azorín, tuvieron noticia de estos periódicos, de estas descripciones, de estas imágenes de la España negra, si se ha estudiado en ese sentido ese diálogo que tuvieron entre sus textos y estos periódicos, estas imágenes. Eh, Muchas gracias por la pregunta. Sí, el Baroja, de hecho, la edición que yo manejo recoge, ya para empezar, una cita de Baroja al comienzo que dice: Regoyos tenía nuestro color y nuestra actitud. Y efectivamente, en el caso de Baroja, sí que hubo ediciones que él mismo prologó de España Negra de Darío de Regoyos. En el caso de hasta qué punto otros autores de la generación del 98 tuvieron conocimiento de esta obra, a mí me da la sensación de que Azorín también tuvo conocimiento de ella, sobre todo en el pasaje de Diario de un enfermo del traslado del ataúd, que curiosamente es muy similar al que transcribe Pío Baroja en Camino de Perfección y que curiosamente se parece mucho al que aparece ya en Impression d'artiste de Verhaeren. Por lo tanto, yo sí creo que hubo, sobre todo, yo creo que más que conocer el texto de Verhaeren, lo que los autores de la generación del 98 conocían eran los grabados de Regoyos y las traducciones y comentarios que Regoyos fue publicando de España Negra, y que es lo que ha llegado hasta nosotros, porque de hecho las ediciones en España no hay una edición ni siquiera en francés de Impression d'artiste de Verhaeren. Nosotros lo conocemos por España Negra, y en la edición, por ejemplo, en la que yo tengo, pone a los dos autores, aunque realmente, como dije en mi exposición, esto es un comentario con sus propias percepciones pictóricas y demás. Pero al menos Pío Baroja, de hecho, Pío Baroja tenía bastante relación con Darío de Regoyos, pero Pío Baroja, sin lugar a dudas, sí conocía la obra, la comentó. Incluso, bueno, pues esta muestra que puso el editor, ¿no? Esa frase que yo acabo de comentar a modo de dedicatoria, él entendía que Regoyos era no el autor, porque no era escritor, pero sí el artista que había sabido captar mejor la España del fin de siglo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, les agradezco mucho a los tres ponentes nuevamente, y también a todas las personas que se unieron y que también comentaron y preguntaron al respecto. Invitarlas e invitarlos a continuar más o menos dentro de unos 30 minutos en la mesa número 5, narrativas en contacto, y simultáneamente se llevará a cabo también, se desarrollará la mesa 6, hibridez y configuraciones literarias. Y esta invitación también pues es extensiva al resto de la semana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Linda mañana y linda tarde también.